En esta primera unidad de la materia recorrimos las teorías más tradicionales respecto de los estudios acerca de la comunicación. Dijimos que la comunicación es un fenómeno complejo que se puede considerar un sistema en el que una serie de elementos se ordenan mediante reglas y ese sistema puede ser abordado desde distintos modelos teóricos que vienen de distintas disciplinas. Así vimos el modelo de Shannon, el de Jacobson, el de Kerbrath y los aportes de Bourdieu, que lo que nos permiten es conocer distintos recortes que hacen a la, voy a decir simplificación, pero no lo tomen literal, que a veces implica tratar de convertir un fenómeno de la realidad en un objeto de estudio. Todo objeto de estudio es un recorte de esa realidad compleja y eso fue lo que tratamos de abordar. Sin embargo, en estas teorías tradicionales justamente hay algo que se plantea y es esta suerte de homogeneidad en los sujetos que participan en la comunicación. Siempre hablamos de instancias de emisión, de instancias de recepción, que se intercambian un mensaje, como si no hubiera polifonía, como si no hubiera resonancias provenientes de otros contextos, de otros sectores, de otras situaciones comunicacionales previas. Por eso, más allá de las diferencias que encontramos entre los distintos modelos, porque no es lo mismo el modelo lineal de Shannon que el orquestal de Jacobson, que los cuestionamientos a la idea de código que hace Kerbrath, que a su vez el cuestionamiento que hace Bourdieu a la idea de competencia lingüística, reemplazándola por la adecuación. Más allá, digo, de estos modelos y de las diferencias que puede haber entre ellos, necesitamos empezar a cuestionar cada uno de los elementos que componen ese supuestamente tan clásico esquema comunicacional. Por eso trajimos a colación las teorías como la de Ducrot y la teoría de Genet, actualizada a través del texto de Arnoux, que nos permiten analizar en términos polifónicos la comunicación. En tanto, Ducrot considera que el emisor es en realidad una instancia en la que se vincula un locutor con varios enunciadores y que a su vez responde a la idea que tiene el receptor de quién es esa instancia de emisión. Mientras que el texto de Arnoux, que actualiza la teoría de Genet, lo que hace es cuestionar la idea de que el mensaje sea único y plantea en ese sentido la condición de polifonía a través de la presencia de operaciones transtextuales. Finalmente cuestionamos la idea de receptor y trajimos la teoría de Perelman, que lo que hace es plantear esta idea de que hay un auditorio potencialmente universal detrás de cada persona que está participando de una situación comunicacional. También dijimos, por lo mismo, que es necesario empezar a desplazar del intercambio entre emisor y supuesto receptor ese mensaje tan tradicional, empezar a considerarlo enunciado en la medida que es la actualización de algo que seguramente ya ha sido dicho y a su vez desplazarlo después de la interpretación de ese receptor al que ahora denominamos auditorio. Ahora bien, ¿cuál es otra de las nociones que nos faltó cuestionar en este camino? La de contexto. Para eso utilizamos la teoría de Van Dijk, que es un investigador holandés que trabaja mucho con universidades de América Latina, en particular trabaja con la Universidad Universidad Nacional de Cuyo, en donde ha realizado distintos simposios y congresos internacionales y también en Colombia y otros países latinoamericanos. Van Dijk está dentro de la línea de los materialistas históricos, también está planteando esta idea de que en la sociedad cada miembro lucha por tener una prevalencia en la situación comunicativa, que a veces las cuestiones macroestructurales de los recursos como están dispuestos se imponen a la realidad individual de los sujetos y que en esa lucha en general los que pierden son los más débiles, los vulnerables, los marginales. Es importante que Van Dijk propone una idea que tiene como objetivo desarticular, desnaturalizar mucho de lo que llega a través de los medios de comunicación. Él hace un análisis muy específico de lo que son los discursos públicos. ¿Quién tiene el control del discurso público y cómo a través del discurso público, que en general representa a los sectores más hegemónicos, se puede controlar la opinión de los sectores populares? Una de las teorías que plantea Van Dijk, que está entre los textos que ustedes tienen en la bibliografía, es que
El discurso público está controlado por sectores hegemónicos que a través de esos medios públicos y de esos discursos públicos logran instalar sus propias opiniones, creencias y prejuicios de manera tal que los sectores populares los naturalizan y los vuelven propios. Es sumamente interesante la investigación que hace Van Dijk y es una consecuencia de esto que nosotros estamos tratando de analizar en el contexto, de analizarlo críticamente. ¿Por qué? Porque él plantea que el contexto no es solamente social, ¿sí? El contexto no es lo que hace a la situación social en términos de referencial material, sino también es mental, es cognitivo, es parte de nuestro sistema interpretativo del mundo. En definitiva, cada persona va a tener una interpretación personal de la situación social de la que participa. Esto es, más allá de que estemos todos participando de una determinada situación de enunciación, no todos vamos a tener la misma percepción de ese acontecimiento. De hecho, para poner un ejemplo sumamente extrapolado de lo que dice Van Dijk, si nos vamos mañana a Japón, ¿sí? A vivir a Japón, no es que de golpe empezamos a pensar en japonés, ¿sí? El contexto no es algo meramente material, meramente contingente, es algo que forma parte de la capacidad comunicacional de las personas. De hecho, es tan fuerte, dice Van Dijk, que es prácticamente un dominio, digamos, que está dentro del área, como decíamos, de lo mental, de lo cognitivo y forma parte de los propios sujetos. A tal punto que de algún modo, dice Van Dijk, somos contexto. Somos una emanación de aquello que nos ha formado, ¿sí? El contexto es una de las partes fundamentales de nuestra historia y de la historia de nuestra identidad. Por eso es importante empezar a desnaturalizar aquello que decimos y empezar a tratar de analizarlo críticamente para percibir de manera definitiva cuándo estamos hablando nosotros y cuándo está hablando nuestro contexto por nosotros. Cuándo estamos expresando nuestra opinión y cuándo estamos repitiendo opiniones que nos llegaron a través de distintos medios, de distintas personas, de distintos referentes culturales que para nosotros tienen una legitimación importante, ¿sí? Son agentes legitimadores de lo que dicen, pero que no necesariamente expresan algo que defiende nuestros intereses o nos representa. Digo esto porque lo que analiza Van Dijk es algo que está muy presente cuando consideramos lo que se expresa en los medios de comunicación. Muchas veces encontramos gente de sectores vulnerables consumiendo medios de comunicación que expresan los intereses de sectores poderosos, por ejemplo, y repitiendo, personas que pertenecen a esos sectores vulnerables, ideas que en realidad van en contra de su propia clase, de su propia situación en la sociedad, ¿sí? Todo esto como para pensar en otro de los factores que nos impediría nombrar un elemento dentro del esquema comunicacional que sea homogéneo, ¿sí? Que sea permanente, que sea inalterable. No existe. Cada vez que hablamos de un elemento estamos hablando de algo que está en variación permanente, en fluctuación permanente. Esto implica que alguna de las teorías que analizamos está mal, no. Otra vez, lo volvemos a decir, cada teoría ha sido pensada en un determinado contexto en función de unas determinadas necesidades y para abordar un determinado objeto. Nosotros estamos muchas veces extrayendo esas teorías de su contexto original y las estamos forzando quizás a decir o a estudiar aquello para lo que no fueron previstas. La idea es que empecemos a encontrarle los límites a la propia teoría y empezar a indagar, que podamos empezar a indagar por dónde tendríamos que ir a la hora de capitalizar aquello que de una teoría nos resulta relevante para poder ponerlo en tensión, ¿sí? O en articulación con otras. Dentro de la bibliografía de la primera unidad nos quedaría pendiente analizar el texto de Casamiglia, que está firmado por dos autoras de origen español,
que analizan el discurso, ¿sí? El discurso social, que hacen un análisis de la gramática textual, que lo que busca es que dejemos de lado esta idea de que cada vez que hablamos o nos comunicamos hay palabras o oraciones y empecemos a pensar que cada una de las expresiones completas es una verdadera unidad de sentido. Cuando nosotros expresamos una determinada idea, tenemos que considerarla en su conjunto y en ese conjunto no podemos pensar solamente el contenido. También tenemos que pensar aquello, diría Williams, que le da forma, ¿sí? Tendríamos que empezar a pensar en el contenido de la forma, porque eso también significa, eso también da entidad. Y de hecho, eso también dispara sentidos. Cada vez que estamos hablando de un determinado tema en una determinada situación enunciativa, lo que estamos haciendo es actualizando una idea que se vuelve enunciado, que se vuelve discurso, que se vuelve texto y que requiere que tengamos a la vista la mayor cantidad de capas, de valores posibles a la hora de considerar su análisis. El objetivo de esta primera unidad fue actualizar algunas de las teorías clásicas, al menos del siglo XX y XXI, respecto de la comunicación como fenómeno. Tenemos teorías desde la época de la Grecia clásica, ¿sí? Si quieren, podemos indagar en los últimos 2500 años los abordajes de distintos especialistas sobre este tema. Pero lo que nos interesa más que nada es que les quede dentro del encuadre moderno la mirada de los estudios científicos acerca de la comunicación, como para que podamos empezar a desplazarlos hacia otras disciplinas y enriquecerlos desde otros lugares, para llegar a utilizar la herramienta de la semiótica como verdadera unidad de análisis. En las próximas unidades lo que vamos a hacer es seguir cuestionando estas nociones. En particular vamos a indagar en la idea de mensaje, que vamos a reemplazar por la idea de texto, y vamos a tratar de encontrar las claves de lo que es la comunicación interpersonal, que de algún modo es nuestro gran objeto de estudio en este primer nivel. Muchas gracias.